arquitectura bioclimática para la ciudad de Piura. En este video trataremos los siguientes puntos. Primero, ¿qué clima posee la ciudad de Piura? ¿Por qué posee ese clima? Y además, ¿qué estrategias bioclimáticas debemos aplicar en este clima? Esto según Gibboni y Olgay. Empezando con el clima de Piura, según Köppen, Piura tiene un clima árido cálido. Y según el Reglamento Nacional de Edificaciones, Piura se encuentra en la zona 2, que es un clima desértico. ¿Por qué tenemos ese clima? Pues eso se debe, en primer lugar, a los factores. Sabemos que Piura se encuentra a una latitud de 5 grados, que en conjunto a su cercanía a la línea ecuatorial y su cercanía de 45 kilómetros del mar, es que obtiene ese clima porque se ubica en la zona cálida, como se muestra en la imagen. La ciudad de Piura presenta alta radiación y, como se puede ver en el gráfico, se puede llegar a tener 7 kWh por metro al cuadrado entre los meses de marzo y abril, y esta va a depender mucho de la rápida urbanización, la cual va a generar islas de calor. Existe, en cuanto a la nubosidad, una variación máxima del 49% en febrero y una mínima del 27% en agosto. La ciudad tiene un relieve que presenta una porción de cordillera occidental. Piura se encuentra a 34 metros sobre el nivel del mar, por lo que su ubicación geográfica lo califica entre la región costa o chala. Por último factor, tenemos la temperatura de las masas del mar. Esta presenta una temperatura máxima de entre los 19 a 20 grados centígrados. Las temperaturas del mar, junto a la presencia del río Piura, ayudarán a regular la temperatura de la ciudad, gracias a que las masas de agua concentran la energía calorífica del día y esta es expulsada durante la noche, lo cual mantiene ese clima cálido característico de la ciudad. Por otro lado, tenemos a los elementos, y como primer elemento contamos con la temperatura, y se puede decir que la ciudad de Piura presenta una temperatura máxima de 35 grados centígrados entre los meses de febrero y marzo, y una mínima de 19 grados centígrados en julio, agosto y septiembre, teniendo como resultado una temperatura promedio anual de 24 grados centígrados, la cual puede variar e incluso llegar hasta 40 grados centígrados por la presencia del fenómeno. La temporada más lluviosa tenemos el mes de marzo con mayor presencia de lluvias, y en cuanto a la temporada más seca se tiene agosto con cero presencia de precipitaciones, como se muestra en el gráfico. Y paralelo a esto podremos decir que en Piura no es habitual que existan tormentas, pero esta es afectada y puede ocasionarse por la presencia del fenómeno del Niño, generando así fuertes lluvias e incluso llegar a inundaciones. En esa tabla que se presenta se muestran los años más cercanos en donde han ocurrido tormentas, teniendo el 2019 un día de tormenta y en el 2017 5 días de tormentas. Los vientos en Piura pueden llegar a una velocidad máxima de 30 metros por segundo en los meses de julio y septiembre, teniendo una orientación al sur y sureste respectivamente, y una velocidad mínima de 6 metros por segundo en el mes de febrero con orientación al sureste. En cuanto a la flora, se ha tomado árboles locales como por ejemplo el algarrobo, que presenta una altura de 5 a 18 metros y su copa tiene forma de sombrilla que alcanza diámetros de 15 metros en promedio. También contamos con el ceibo, que presenta una altura de 10 a 15 metros y su copa tiene forma extendida que puede alcanzar diámetros de 20 metros en promedio. Seguidamente tenemos a la higuera, la cual alcanza una altura menor a los 9 metros, de 3 a 5 lóbulos de 10 a 20 centímetros de grosor. Y por último tenemos a la ponciana, que presenta una altura menor a los 12 metros, con un diámetro que varía de entre 5 a 6 metros en promedio. Todos estos árboles fueron escogidos de acuerdo a sus características distintas, las cuales nos proporcionan sombras distintas, las cuales van a servir para el diseño de la vivienda. Ahora
pasaremos a las estrategias bioclimáticas de Olcay y Gibboni. Pasaremos con el diagrama de Gibboni. Este diagrama nos ayudará a identificar qué estrategias se pueden realizar en los espacios interiores. Para realizar esto, este diagrama se llevó a cabo la utilización de la temperatura máxima y la humedad mínima para una coordenada y para otra la temperatura mínima y la humedad máxima. Se unen estos dos puntos y como resultado tenemos una línea la cual se divide por horas y así podremos saber qué estrategias utilizar. Hemos recopilado estos datos en un gráfico de isopletas, en la parte de abajo se puede ver, y también tiene una leyenda de las estrategias. Esto porque cada color que se ve en el gráfico representa una estrategia distinta. Y en el gráfico se puede ver un día tipo de cada mes de todo el año. Y así vamos a identificar qué estrategias se realizarían exactamente en cada hora. Entonces, lo que hemos tomado más es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ya que este tiempo es donde las personas tienen mayor presencia. Ahora veremos el análisis por temporadas. Primero tenemos la temporada de verano, que las estrategias que sobresalen más es la refrigeración por alta masa térmica. En el caso de enero tenemos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde refrigeración por ventilación natural o mecánica. En la temporada de otoño las estrategias que sobresale más es la zona de confort permisible, la refrigeración por alta masa térmica y en el mes de abril ya refrigeración por ventilación natural o mecánica. En la temporada de invierno tenemos más la calefacción por ganancias internas, también la zona de confort permisible y la zona de confort. En la temporada de primavera tenemos las que sobresalen más son la zona de confort permisible, zona de confort y otra vez se repite también la zona de confort permisible. Pero en el mes de diciembre sobresale también más la estrategia de refrigeración por ventilación natural y mecánica. Ahora veremos cómo aplicar estas estrategias. Primero, la zona de confort permisible. Esta va a depender de la temperatura y metabolismo que posee cada persona con el factor de Decido-Clow. Esto dependerá de la ropa que lleva cada persona. Otra estrategia tenemos la calefacción por ganancias internas. Los artefactos eléctricos y electrodomésticos soportarán calor al interior. Entonces esto va a depender en sí de la calefacción que generarían estos artefactos. Otra estrategia que tenemos es la refrigeración por alta masa térmica. Esta depende del número de capas que poseerá este mecanismo. Es recomendable usar materiales capaces de proporcionar una inercia térmica que permitan retardar el ingreso del calor. También se utilizará tipos de cubiertas que proporcionen buena inercia térmica, ya que evitan el ingreso de la radiación solar y enfrían el ambiente interior. Tenemos como los techos verdes. Otra estrategia es la refrigeración por ventilación natural o mecánica, que se podrá usar mecanismos como la ventilación cruzada, ventilación por chimenea, la cual permitirá un cambio continuo del aire. Otra estrategia que tenemos es el aire acondicionado. No solo será necesario utilizarlo en de verano, donde no se puede controlar el clima. Pasando al diagrama de Olcay, que se utiliza en estrategias exteriores, hallamos estas líneas por medio de la humedad relativa y la temperatura. Su ubicación nos muestra las estrategias que se han de utilizar en la ciudad de Piura. En este caso observamos que Piura en algunas horas de invierno se encuentra en la zona de confort. En una menor cantidad se necesita radiación y como Piura es muy cálido, la mayor parte del año se necesita ventilación, entonces es necesario también protegerse de la radiación. Continuando, tenemos el gráfico de isopletas, en el que podemos observar con mejor detalle. En este caso optamos por tomar desde la salida del sol, que es a las 6 am, hasta la puesta, que es a las 6 pm. Es así que obtenemos un gráfico de las estrategias a usar por horas durante las 4 estaciones del año, siendo la ventilación de 1, 2 y 3 metros por segundo la que se usará más. Entonces, ¿cómo aplicamos estas estrategias?
Bien, según nuestro análisis, los vientos que según Climaconsul provienen del suroeste, con mayor intensidad la 1 pm, resulta beneficioso por la temperatura alta que se presenta sobre todo en las tardes. Teniendo esto en consideración, pasamos a la ventilación nocturna, en la cual podríamos aplicarla en la parte baja de la ventana, donde se fija con un adecuado sellamiento para poder evitar las infiltraciones y la pérdida de calor. La parte superior del vano, también por encima de la altura promedio del usuario, permite también que fluya el viento sin necesidad de generar una sensación de frío. A su vez, también permite la circulación del aire caliente. Pasando a la diferencia de temperatura, en el caso de Piura, la temperatura exterior del año por lo general suele estar por encima de la zona de confort en sus horas pico, que son entre las 10 am y las 2 pm, por lo cual tener los muros retrocedidos se crea también un espacio techado claustro, el cual por la diferencia de temperatura crea un viento para dar la sensación de frescor. En el caso de las precipitaciones, sobre todo por el fenómeno del Niño, en el que podría haber posibles inundaciones, por lo cual también se debe optar por muros gruesos para aportar inercia térmica, y también debe estar elevado. Ahora el enfriamiento evaporativo. Para protegernos de la radiación utilizaremos el árbol de Suche, ya que la humedad y la temperatura alta generaría una sensación de bochorno. Esta vegetación propuesta tiene como fin crear un microclima con árboles de copa ancha y hoja perenne que podrían ubicarse en el ingreso, y más allá de crear sombreamiento también sirve para humidificar el aire. Por último, algunos sistemas de protección solar. En este caso podrían ser los parasoles verticales, ubicarlos a los lados del edificio, asegurando también una iluminación natural del ambiente interno, o muros perforados. Pero también tenemos que tener en consideración no ubicar aperturas en la superficie horizontal. Es así que, aparte de generar sombra, también evitamos el deslumbramiento y a su vez obtenemos una adecuada iluminación natural. Se concluye entonces que en Piura los veranos son muy calientes, opresivos, y los inviernos son largos, pero cómodos, ventosos y mayormente despejados. Entonces, se puede decir que Piura cuenta con muchas horas de confort al año, pero siempre es necesario el uso de otras estrategias para que así ésta se mantenga. Es decir, es imprescindible el uso de la ventilación, tanto natural y mecánica, esta última en menor escala. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz. Es Canchaque hermoso, romántico cielo donde nace el sol. En el mar de Colán feliz descansa el sol arrullado por las olas. En Piura nace el sol, en Piura duerme